Pierre Bourdieu. El punto de vista del autor. Algunas propiedades generales de los campos de producción cultural. El objeto de un crítico verdadero debería consistir en descubrir cuál es el problema que el autor se ha planteado, sabiéndolo o sin saberlo, y en averiguar si lo ha resuelto o no. Paul Valéry. La ciencia de las obras culturales supone tres operaciones tan necesarias y necesariamente unidas como los tres niveles de la realidad social que aprehenden. En primer lugar, el análisis de la posición del campo literario, etc., en el seno del campo del poder, y de su evolución en el decurso del tiempo. En segundo lugar, el análisis de la estructura interna del campo literario, etc., universo sometido a sus propias leyes de funcionamiento y de transformación, es decir, la estructura de las relaciones objetivas entre la posición que en él ocupan individuos o grupos situados en situación de competencia por la legitimidad. Por último, el análisis de la génesis de los hábitos de los ocupantes de estas posiciones, es decir, los sistemas de disposiciones que, al ser el producto de una trayectoria social y de una posición dentro del campo literario, etc., encuentran en esa posición una ocasión más o menos propicia para actualizarse. La construcción del campo es lo previo lógico a la construcción de la trayectoria social como serie de posiciones ocupadas sucesivamente en este campo. El lector podrá, a lo largo de todo el texto, sustituir al escritor por pintor, filósofo, científico, etc., y literario, por artístico, filosófico, científico, etc., para recordárselo todas las veces que sea necesario, es decir, todas las veces que no hayamos podido recurrir a la designación genérica de productor cultural, escogida, sin placer particular alguno, para señalar la ruptura con la ideología carismática del creador. La palabra escritor irá seguida de etc., lo que no significa que ignoremos las diferencias entre los campos. Así, por ejemplo, la intensidad de la lucha varía sin duda según los géneros, y según la escasez de la competencia específica que requieren en cada época, es decir, según la probabilidad de la competencia desleal o del ejercicio ilegal, cosa que sin duda explica que el campo intelectual, incesantemente bajo la amenaza de la heteronomía y de los productores heterónomos, constituya uno de los lugares privilegiados para aprender la lógica de luchas omnipresentes en todos los campos. Así, la jerarquía real de los factores explicativos exige invertir el proceso que suelen adoptar los analistas. Hay que plantearse no cómo tal escritor llegó a ser lo que fue corriendo el peligro de caer en la trampa de la ilusión retrospectiva de una coherencia reconstruida, sino cómo, dada su procedencia social y las propiedades socialmente constituidas de las que era tributario, pudo ocupar, en algunos casos, producir las posiciones ya creadas o por crear que un estado determinado del campo literario ofrecía, etc., y dar así una expresión más o menos completa y coherente de las tomas de posición que estaban inscritas en estado potencial en esas posiciones. Por ejemplo, en el caso de Flaubert, las contradicciones inherentes al arte por el arte y, más generalmente, a la condición de artista. El campo literario en el campo del poder. Muchas prácticas y representaciones de los artistas y de los escritores, por ejemplo su ambivalencia tanto para con el pueblo, como para con el burgués, solo pueden explicarse por referencia al campo del poder, dentro del cual el propio campo literario, etc., ocupa una posición dominada. El campo del poder es el espacio de las relaciones de fuerza entre agentes o instituciones que tienen en común el poseer el capital necesario para ocupar posiciones dominantes en los diferentes campos, económico y cultural en especial. Es la sede de luchas entre ostentadores de poderes, o de especies de capital, diferentes, como las luchas simbólicas entre los artistas y los burgueses del siglo XIX, por la transformación o la conservación del valor relativo de las diferentes especies de capital que determina, en cada momento, las fuerzas susceptibles de ser comprometidas en esas luchas. Auténtico desafío de todas las formas de economicismo, el orden literario, etc., que se ha ido instaurando progresivamente al cabo de un prolongado y lento proceso de autonomización, se presenta como un modelo económico invertido. A quienes entran en él les interesa ser desinteresados, como la profecía, y especialmente la profecía de desdichas, que, según Weber, prueba su autenticidad por el hecho de no proporcionar contrapartida alguna, la ruptura herética con las tradiciones artísticas vigentes. Encuentra su criterio de autenticidad en el desinterés. Ello no significa que no haya una lógica económica de esta economía carismática basada en una especie de milagro social que es el acto puro de cualquier otra determinación que no sea el propósito propiamente estético.
veremos que existen unas condiciones económicas del desafío económico que incita a decantarse hacia las posiciones más arriesgadas de la vanguardia intelectual y artística, y una aptitud para mantenerse en ellas en ausencia de toda contrapartida financiera, y también unas condiciones económicas del acceso a los beneficios simbólicos, que son a su vez también susceptibles de ser convertidos, en un plazo más o menos corto, en beneficios económicos. Habría que analizar, en esta lógica, las relaciones entre los escritores o artistas y los editores o directores de galería. Estos personajes dobles, cuya figura paradigmática esbozó Flaubert con el personaje de Arnox, son aquellos a través los cuales la lógica de la economía penetra hasta lo más profundo del universo de la producción para productores. Así, deben concurrir en ellos unas disposiciones absolutamente contradictorias, disposiciones económicas que, en determinados sectores del campo, son totalmente ajenas a los productores, y disposiciones intelectuales muy cercanas a las de los productores, cuyo trabajo pueden explotar en tanto en cuanto sepan valorarlo y promocionarlo. De hecho, la lógica de las homologías estructurales entre el campo de las editoriales o las galerías y el campo de los artistas o los escritores correspondientes hace que cada uno de los mercaderes del templos del arte presente unas propiedades cercanas a las de sus artistas o sus escritores, lo que propicia la relación de confianza y de creencia sobre la que se basa la explotación, ya que los mercaderes pueden limitarse a pillar al escritor o al artista en su propio juego, el del desinterés estatutario, para conseguir de él la renuncia que hace posible sus beneficios. Debido a la jerarquía que se establece en las relaciones entre las diferentes especies de capital y entre sus poseedores, los campos de producción cultural ocupan una posición dominada, temporalmente, en el seno del campo del poder. Por muy liberados que puedan estar de las imposiciones y de las exigencias externas, están sometidos a la necesidad de los campos englobantes, la del beneficio, económico o político. De ello resulta que son, en cada momento, la sede de una lucha entre los dos principios de jerarquización, el principio heterónomo, propicio para quienes dominan el campo económica y políticamente, por ejemplo, el arte burgués, y el principio autónomo, por ejemplo, el arte por el arte, que impulsa a sus defensores más radicales a convertir el fracaso temporal en un signo de elección y el éxito en un signo de compromiso con el mundo. El estado de la relación de fuerzas en esta lucha depende de la autonomía de que dispone globalmente el campo, es decir, del grado en el que sus normas y sus sanciones propias consiguen imponerse al conjunto de los productores de bienes culturales y más precisamente a aquellos que, al ocupar la posición temporalmente, y temporariamente, dominante en el campo de producción cultural, dramaturgos o novelistas de éxito, o al aspirar a ocuparla, productores dominados disponibles para tareas mercenarias, son los que están más cerca de los ocupantes de la posición homóloga en el campo del poder, por lo tanto los más sensibles a las exigencias externas y los más heterónomos. El grado de autonomía de un campo de producción cultural se manifiesta en el grado en que el principio de jerarquización externa está subordinado dentro de él al principio de jerarquización interna. Cuanto mayor es la autonomía, más favorable es la relación de fuerza simbólica para los productores más independientes de la demanda y más tiende a quedar marcada la división entre los dos polos del campo, es decir, entre el subcampo de producción restringida, cuyos productores tienen como únicos clientes a los demás productores, que también son sus competidores directos, y el subcampo de gran producción, que se encuentra simbólicamente excluido y desacreditado. En el primero, cuya ley fundamental es la independencia respecto a las demandas externas, la economía de las prácticas se basa, como en un juego de quien pierde gana, en una inversión de los principios fundamentales del campo del poder y del campo económico. Excluye el afán de beneficio y no garantiza ninguna especie de correspondencia entre las inversiones y los rendimientos monetarios. Condena el anhelo de los honores y de las grandezas temporales. Según el principio de jerarquización externa, vigente en las regiones temporalmente dominantes del campo del poder, y también en el campo económico, es decir, según el criterio del triunfo temporal calibrado en función de unos índices de éxito comercial, tales como la tirada de libros, el número de representaciones de una obra, etc., o de notoriedad social, como las condecoraciones, los cargos, etc., la primacía corresponde a los artistas, etc., conocidos y reconocidos por el gran público. El principio de jerarquización interna, es decir, el grado de consagración específica, favorece a los artistas, etc., que son conocidos y reconocidos por sus pares y solo por ellos, por lo menos en la fase inicial de su empresa, y que deben,
por lo menos negativamente, su prestigio al hecho de que no hacen ninguna concesión a la demanda del gran público. Debido a que proporciona una buena perspectiva del grado de independencia, arte puro, investigación pura, etc., o de subordinación, arte comercial, investigación aplicada, etc., respecto a la demanda del gran público y a las imposiciones del mercado, por lo tanto de la adhesión presumible a los valores de desinterés, el volumen del público, por lo tanto su calidad social, constituye sin duda el indicador más seguro y más claro de la posición ocupada en el campo. La heteronomía, en efecto, surge gracias a la demanda, que puede adquirir la forma del encargo personalizado formulado por un patrón, mecenas o cliente, o de la expectativa y la sanción anónimas de un mercado. De lo cual se desprende que nada divide con mayor claridad a los productores culturales que la relación que mantienen con el éxito comercial o mundano, y los medios para alcanzarlo, como por ejemplo, hoy en día, el sometimiento a la prensa y a los medios de comunicación modernos reconocido y aceptado, incluso tal vez hasta buscado deliberadamente por unos, es rechazado por los defensores de un principio de jerarquización autónoma como prueba de un interés mercenario por los beneficios económicos y políticos. Y los defensores más acérrimos de la autonomía constituyen como criterio de valoración fundamental la oposición entre las obras hechas para el público y las obras que tienen que hacerse su público. Estas visiones opuestas del éxito temporal y de la sanción económica hacen que haya pocos campos, fuera del propio campo del poder, donde el antagonismo sea tan total, dentro de los límites de los intereses relacionados con la pertenencia al campo, entre los ocupantes de las posiciones extremas. Los escritores o los artistas de bandos opuestos pueden, llegando al límite, no tener nada en común salvo su participación en la lucha para imponer unas definiciones opuestas de la producción literaria o artística. Ilustración perfecta de la distinción entre las relaciones de interacción y las relaciones estructurales que son constitutivas de un campo, pueden no coincidir jamás, incluso ignorarse sistemáticamente, y seguir profundamente determinados, en su práctica, por la relación de oposición que los une. En la segunda mitad del siglo XIX, época en la que el campo literario alcanza un grado de autonomía que jamás ha conseguido superar desde entonces, tenemos una primera jerarquía según el grado de dependencia real o supuesta respecto al público, al éxito, a la economía. Esta jerarquía principal se solapa a su vez con otra, que se establece, en la segunda dimensión vertical del espacio, según la calidad social y culturales del público abarcado, valorada en función de su alejamiento supuesto del núcleo de los valores específicos, y según el capital simbólico que proporciona a los productores al otorgarle su reconocimiento. De este modo, en el seno del subcampo de producción restringida que, al estar dedicado de forma exclusiva a la producción para productores, solo reconoce el principio de legitimidad específica, quienes cuentan con el reconocimiento de sus pares, indicio presumible de una consagración duradera, la vanguardia consagrada, se oponen a quienes no han alcanzado el mismo grado de reconocimiento desde el punto de vista de los criterios específicos. Esta posición inferior agrupa a artistas o a escritores de edades y generaciones artísticas distintas que pueden poner en tela de juicio la vanguardia consagrada bien en nombre de un principio de consagración nuevo, según el modelo de la herejía, bien en nombre de un retorno a un principio de legitimación antiguo. Ver diagrama página 189. El no éxito es en sí ambiguo puesto que puede ser percibido ahora como elegido, ora como padecido, y puesto que los indicios de reconocimiento de los pares que separa a los artistas malditos, de los artistas fracasados, siempre son inciertos y ambiguos, tanto para los observadores como para los propios artistas. Los autores más desdichados pueden encontrar en esta indeterminación objetiva el medio de cultivar una incertidumbre en torno a su propio destino, al contar para ello con todas las ayudas institucionales que la mala fe colectiva les proporciona. Además, la institucionalización de la revolución permanente como modo de transformación legítima de los campos de producción cultural hace que la vanguardia literaria y artística se beneficien, desde finales del siglo XIX, de un prejuicio favorable basado en el recuerdo de los errores, de percepción y de valoración de los críticos y de los públicos del pasado, por lo tanto el fracaso siempre puede buscar algún tipo de justificación en unas instituciones que son fruto de toda una labor histórica, como la noción de artista maldito, que confiere una existencia reconocida al desfase real o presumible entre el éxito temporal y el valor artístico, y, más extensamente, el hecho de que los agentes o las instancias que son designados o se designan para juzgar y consagrar estén a su vez luchando la consagración, por lo tanto sean siempre relativa y y discutibles, proporciona un
Apoyo objetivo a la labor de la mala fe gracias a la cual los pintores sin clientela, los actores sin papel, los escritores sin publicaciones o sin público pueden ocultarse su fracaso jugando con la ambigüedad de los criterios del éxito que permite confundir el fracaso electivo y provisional del artista malditos con el fracaso a secas del fracasado. Labor que se va volviendo cada vez más difícil a medida que, con el tiempo y el envejecimiento, el estrechamiento de los posibles que anuncia la repetición de las sanciones negativas hace que se vuelva cada vez más insostenible la prolongación voluntarista de la indeterminación adolescente. Aun cuando la lógica de la competencia por el rescate, la rehabilitación o la canonización de las obras del pasado acaba proporcionando una especie de supervivencia literaria a muchos escritores a los que sus contemporáneos habrían clasificado sin vacilar en la categoría de los fracasados, no es frecuente un caso tan extraordinario como el de Alphonse Rabbe, autor de un álbum de un pesimiste, recientemente reeditado, cuyo retrato esboza Pascal Casanova de la latape manera siguiente. Escritor fracasado, olvidado, silenciado talidad de sus contemporáneos, poeta mediocre, nacido en 1788 en Provenza, fracasará en todas sus empresas. Pintor desanimado, crítico de arte falto de talento, músico aficionado, actor cuyo acento meridional condenaba a la comedia, historiador de segunda fila, político provinciano, panfletario anónimo, periodista marginal, murió en 1829, dejando una obra póstuma conmovedora, una apología del suicidio, titulada, lógicamente, Álbum de un pesimiste. Fue nombrado surrealista en la muerte, un siglo más tarde, por André Breton. De igual modo, en el otro polo del campo, en la parte del subcampo de gran producción, condenada y consagrada al mercado y al beneficio, una oposición homóloga de la que separa la vanguardia consagrada de la vanguardia se establece, mediante el tamaño y la calidad social del público, parcialmente responsable del volumen de los beneficios, por lo tanto del valor de la consagración que aporta por sus sufragios, entre el arte burgués, provisto de todos los derechos de la burguesía, y el arte comercial en estado puro, doblemente devaluado, como mercantil y popular, los autores que consiguen asegurarse los éxitos mundanos y la consagración burguesa, particularmente la academia, se distinguen tanto por su procedencia social y su trayectoria como por su estilo de vida y sus afinidades literarias de quienes están condenados a los éxitos llamados populares, como los autores de novelas rurales, los santistas o los chansonniers. El grado de autonomía del campo puede calibrarse a partir de la importancia del efecto de retraducción o de refracción que su lógica específica impone a las influencias o a los mandatos externos y a la transformación, incluso hasta la transfiguración, a los que somete a las representaciones religiosas o políticas y a las imposiciones de los poderes temporales. La metáfora mecánica de la refracción, evidentemente muy imperfecta, solo vale aquí negativamente, para alejar de la mente el modelo. Más impropio aún, del reflejo. También puede ser calibrado a partir del rigor de las sanciones negativas, descrédito, excomunión, etc., que se infligen a las prácticas heterónomas como la sumisión directa a unas directivas políticas o incluso a unos requisitos estéticos o éticos, y sobre todo a la vigencia de las incitaciones positivas a la resistencia, incluso a la lucha abierta contra los poderes, ya que la misma voluntad de autonomía puede conducir a tomas de posición opuestas según la naturaleza de los poderes a los que se opone. El grado de autonomía del campo, y, con ello, el estado de las relaciones de fuerzas que en él se instauran, varía considerablemente según las épocas y las tradiciones nacionales. Depende del capital simbólico que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo a través de la acción de las generaciones sucesivas, valor otorgado al nombre de escritor o de filósofo, licencia estatutaria y casi institucionalizada para poner en tela de juicio los poderes, etc. En el nombre de este capital colectivo los productores culturales se sienten con el derecho o con la obligación de ignorar las demandas o las exigencias de los poderes temporales, incluso de combatirlas invocando en su contra sus principios y sus normas propias, cuando están inscritas en estado de potencialidad objetiva, o incluso de exigencia, en la razón específica del campo, las libertades y las audacias que serían insensatas o sencillamente impensables en otro estado del campo o en otro campo se convierten en normales, incluso banales. El poder simbólico que se adquiere a través de la obediencia a las reglas de funcionamiento del campo se opone a todas las formas de poder heterónomo que algunos artistas o escritores, y, más ampliamente, todos los poseedores de capital cultural expertos, mandos intermedios, ingenieros, periodistas,
pueden acabar recibiendo como contrapartida de los servicios técnicos o simbólicos que prestan a los dominantes, especialmente en la reproducción del orden simbólico establecido. Este poder heterónomo puede estar presente en el propio seno del campo, y los productores más totalmente dedicados a las verdades y a los valores internos resultan considerablemente debilitados por esta especie de caballo de Troya, que representan los escritores y artistas que aceptan doblegarse a la demanda externa. Una vez dicho lo que antecede, la sumisión nunca es tan total como hace que lo parezca la visión polémica cuando trata a todos los escritores conservadores como meros portavoces. No hay mejor ilustración porque permite el razonamiento a fortiori y el efecto de refracción ejercido por el campo que el caso de los escritores más visiblemente sometidos a las necesidades externas, las que ejercen los poderes políticos, conservadores o progresistas, o las de los poderes económicos, que pueden influir directamente o por mediación del éxito de público o de prensa, etc. La lógica de la polémica política, cuya sombra todavía planea sobre muchos análisis con pretensiones científicas, induce así a ignorar la diferencia entre las representaciones que presentan y las que producen los propios dominantes, banqueros, industriales, hombres de negocios, o sus representantes en el orden político, cuando actúan como productores ocasionales de bienes culturales. En el caso ejemplar de las filosofías conservadoras que nacen en Alemania durante la primera mitad del siglo XIX, es decir, cuando se tambalean las bases tradicionales de la aristocracia y de su confianza en su propia legitimidad, especialmente debido a las reformas que tendían a abolir los privilegios y el vasallaje, las obras producidas por ideólogos profesionales se distinguen inmediatamente por el hecho de contener muchos indicios de la pertenencia de su autor al campo intelectual. Así, aunque recurra a aristócratas ajenos al campo, un escritor como Adam Muller, autor de artículos o de ensayos de estilo ampuloso y casi filosófico, manifiesta su pertenencia al campo en que se siente obligado a arremeter violentamente contra Fichte y contra las tradiciones intelectuales dominantes, Kant y la ley natural, los fisiócratas y la agricultura racional, Adam Smith y la ideología del mercado, antes de presentar una verdadera teoría, basada en las ideas, que él diferencia del concepto de riqueza natural. Se separa con ello de los meros aficionados, políticos o grandes aristócratas, que no suelen tener tanto miramientos con ese tipo de preocupaciones teóricas como por ejemplo Friedrich August von der Marwitz, que con la ingenua seguridad de la ignorancia exalta, en unas cartas o ensayos dirigidos a sus congéneres, la tierra, la cuna, la naturaleza y la tradición, ataca las reformas, la centralización de la administración, la generalización de la economía de mercado, y se dirige muy directamente a los aristócratas que garantizan su reconversión ingresando en el ejército o jugando el juego de la modernización económica. La misma oposición vuelve a impregnar la literatura de inspiración tecnocrática que prosperó en Francia entre 1950 y 1970, separando a autores que, pese a desarrollar unos pensamientos más o menos intercambiables en su temática, lo que permite analizarlos como a un todo, se diferencian muy profundamente por sus estrategias discursivas y muy especialmente por la dirección en la que se orientan sus referencias. Los profesionales se refieren tanto más o por lo menos negativamente al campo intelectual, a sus debates y a sus problemas, a sus convenciones y a sus presupuestos. Cuanto de mayor reconocimiento gozan en él y cuanto con más fuerza reconocen sus normas, distribuyéndose según una jerarquía que, por no destacar más que unos cuantos nombres clave, va de Jean Fourastia a Bertrand de Jouvenel y a Raymond Aron. Los aficionados, políticos, Michel Poniatowski, Valéry Giscard d'Estaing, industriales, François Dalle o altos funcionarios, François Bloch-Laine o Pierre Massé, suelen limitarse a reproducir discursos académicos, surgidos más o menos directamente de las obras o de las clases de los profesionales, sin andarse con miramientos con unos problemas que preocupan a los intelectuales, y cuya existencia las más de las veces incluso ignoran. Siendo objetiva y subjetivamente ajenos al campo de producción cultural, los productores a los que podemos llamar ingenuos, por analogía con el campo de la pintura, pueden expresar sus convicciones en primer grado sin prestar la más mínima atención a los demás productores, salvo, en el caso de los políticos, a aquellos que, como ellos mismos, están situados en el campo de la política, como ponen de manifiesto la sencillez de su estilo, la sana seguridad de su argumentación y sobre todo la ingenuidad de sus referencias. Por el contrario, so pena de excluirse del campo, aquellos a los que las taxonomías indígenas califican de intelectuales de derechas,
Ya no tienen derecho a esa sana inocencia y su afán por afirmar sus franquezas estatutarias de intelectuales les lleva a distanciarse de las verdades primeras del conservadurismo primario, aunque para recuperarlas con más fuerza al final de la polémica. Contra los intelectuales de izquierdas, la sencillez o la claridad a las que recurren pretende ser un rechazo deliberado de la vana complejidad de aquellos a quienes llaman, desde fuera, los intelectuales, es decir, los intelectuales de izquierdas. La fórmula generadora de su discurso está contenida íntegramente en el famoso título de Bemender en El opio de los intelectuales, juego de palabras que da la vuelta al eslogan marxista sobre la religión como opio del pueblo, en contra de los intelectuales consagrados a la religión marxista del pueblos, y en contra de su pretensión al estatuto de despabiladores de las mentes. Si te sirvió para tus estudios, dale a me gusta y suscríbete para no perderte el próximo texto. Y si tienes algún autor en mente que deba convertir a este formato, envíalo en los comentarios.